Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Pablo Romero Beltrán, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAM, de la asignatura Pedagogía para la Resolución de Conflictos. Como tal, el tema de la tarea 4, que es el rol de mediador en la resolución de conflictos. La actividad la estoy haciendo de forma individual gracias al permiso de la tutora, entonces vamos a proseguir con el tema como tal. Bueno, durante esta exposición explicaré qué es el conflicto, cómo puede transformarse de forma positiva y cuál es la función que cumple el mediador en este proceso. Bueno, para comenzar, esto como tal considero que el conflicto es una situación normal que puede desarrollarse en cualquier espacio, en cualquier ambiente, puede ser educativo, laboral, familiar, social. O sea, el conflicto está en todas partes, no podemos decir que vamos a vivir sin conflictos o en paz toda la vida porque pues eso es muy difícil, no imposible, pero sí difícil. El problema realmente no es el conflicto en sí, sino la manera en que reaccionamos frente a él. Bueno, ¿el conflicto es conveniente o no? Pues en mi opinión, el conflicto puede tener aspectos positivos y negativos. Es positivo cuando permite solucionar problemas y manejar relaciones, pero se vuelve negativo cuando hay agresividad o falta de diálogo, o sea, cuando ya se trasciende al ámbito físico o cuando ya es muy complicado resolver las diferencias o las ideas como tal. Pero es importante aprender a manejarlo adecuadamente. Bueno, como tal también hay que tener en cuenta que pues en todos los conflictos siempre tiene que haber un arbitraje o una mediación de un tercero que sea esto muy, ¿cómo es que se dice? O sea, que no tenga ningún interés en ambas partes, que sea muy aparte, ¿sí? Muy apático, por así decirlo. Pero entonces en este caso, la principal diferencia entre el arbitraje y la mediación es que el arbitraje, una persona toma la decisión, o sea, un tercero, en este caso podemos llevarlo al ámbito de la justicia y es un juez de la república, ¿sí? Mientras que en la mediación las partes construyen juntas la solución, ¿sí? O sea, se entabla un diálogo entre ambas partes, pero siempre con el acompañamiento o asesoría de un tercero que sirva como un rol de mediador. Considero que la mediación favorece más el diálogo y la convivencia. Entonces, de acuerdo a la guía y a la bibliografía, existen unos modos de manejo del conflicto que expone Tomás y Kilman. Entonces, personalmente considero que el estilo colaborador es el más efectivo porque busca beneficios para todas las partes. Entonces, es un muy buen método para llegar a resolver el conflicto. En la siguiente diapositiva tenemos el papel de las emociones, el poder y las actitudes y las percepciones. Somos seres humanos, ¿sí? Ninguno es perfecto. Todos tenemos experiencias, tenemos ideas, tenemos perspectivas, tenemos emociones, ¿sí? Y de acuerdo a estas emociones, pues nosotros reaccionamos. Si nosotros estamos en una, ¿cómo decirlo? O sea, con una actitud de colaborar, de solucionar, pero la otra parte no, es muy negativa, muy agresivo, muy violentador, muy victimario, pues es muy difícil poder llegar a una solución. Entonces, cuando las personas actúan con ira o intolerancia, el problema puede empeorar. Por eso la empatía y la escucha activa son herramientas fundamentales para poder llegar a resolver el conflicto. Entonces, continuando con la siguiente diapositiva, ¿qué significa subir al balcón? Bueno, como ya estaba diciendo, las personas tienen emociones, ¿sí? Somos emocionales, somos seres que sienten, que sentimos. Entonces, para poder a veces tener una perspectiva del conflicto, tenemos que subirnos a un balcón, pues de forma metafórica, no literal, que significa tomar distancia emocional antes de reaccionar. No podemos ser impulsivos, ir a atacar, no, tenemos que mirar el problema desde otra perspectiva para poder dar una solución. Esto ayuda a pensar con tranquilidad y evitar decisiones impulsivas. Entonces, prosiguiendo, podemos emplear la estrategia del puente de oro, la que como tal esta busca que la otra persona acepte el acuerdo sin sentirse presionada u humillada, ¿sí? Entonces hay que
dialogar con la persona y explicarle que la solución a nuestro problema o conflicto es tal cosa o tal situación. Entonces, la idea es que se sienta cómoda y que pueda acceder o aceptar como tal la solución. Para lograrlo es importante escuchar, dialogar y construir soluciones conjuntamente. Entonces, las diapositivas 9 y 10 hablan de la caracterización de la acción mediadora y de los objetivos como tal que tienen estos. Entonces, la acción mediadora se basa en principios como la imparcialidad, la confidencialidad y el respeto. El objetivo principal es facilitar la comunicación y ayudar a resolver el conflicto de forma pacífica. Siguiendo con la perdón, siguiente. Metodologías para el desarrollo de la mediación. Existen diferentes modelos de mediación. Cada uno aporta estrategias importantes para comprender el conflicto y promover soluciones pacíficas para ambas partes. Hay que tener presente que no cualquiera puede ser mediador, tiene que tener unas características. La mayoría debe ser innatas o la otra las puede ir aprendiendo a partir de la experiencia o la teoría. Mediador debe ser una persona imparcial, respetuosa y con capacidad de escucha. Además debe promover el diálogo y ayudar a que las partes encuentren soluciones pacíficas al conflicto. Entonces, como tal, para poder llegar a la solución de un conflicto se requiere un conjunto, primero de personas, porque obviamente un conflicto nace de dos personas o de dos situaciones que llegan a entrar en conflicto, ¿sí? Como tal, ¿sí? En este caso pueden ser las ideologías políticas, como pues en este momento estamos en campaña políticas y todo eso. Entonces el ambiente está muy cargado de negatividad, porque las partes no quieren llegar a un acuerdo en común, sino que quieren tener siempre la razón e imponerse sobre los demás. Entonces, es un ejemplo de que aunque en esas situaciones que son complejas, porque estamos hablando de pues, la idea de muchas personas, también se puede trasladar al ámbito personal, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito familiar se pueden tener roces o choques por eso mismo, porque no, es que tú eres de izquierda y yo soy de derecha. Entonces tiene que haber un tercero, un mediador, alguien que sea imparcial, que respete a ambas partes, que comprenda, que las escuche y que mediante un proceso de análisis pueda entablar un diálogo como tal, ¿sí? Un diálogo entre esas dos partes que están en constante conflicto. Entonces el mediador tiene una tarea muy grande, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aparte de tener que pensar en un acuerdo o un convenio entre ambas partes, también tiene que tener muy presente que quiénes van a ceder y quiénes van a tener más beneficios. Eso sí es como tal algo muy real. En ambas partes alguien tiene que ceder más que la otra. Y eso es de ahí. O sea, que sea un acuerdo de mutuo beneficio, que ambas partes se sientan 100% satisfechas, eso no es muy factible o es muy difícil de conseguir. Entonces, el mediador tiene que ser alguien que no tenga nada que ganar en ambos lados, porque entonces ya dejaría de ser imparcial y pasaría a ser juez y parte como tal. O sea, tendría que ser alguien muy discreto y muy imparcial en ese sentido. Entonces, como conclusión, comprendí que los conflictos pueden resolverse de manera pacífica, mediante el diálogo, la empatía y la mediación y la escucha como también. También entendí la importancia del mediador en la construcción de convivencia y paz social. Entonces, como tal, la resolución de conflictos es un proceso que se puede decir que es muy bueno porque nos ayuda a entender y comprender otras formas de ver la vida, por así decirlo, y las perspectivas. Pero también necesitamos tener alguien que nos guíe, alguien que nos escuche y alguien que nos permita entablar la comunicación para poder resolver el conflicto. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el video. Chao, hasta luego.